dijimos íbamos a hablar de dos, el order to cash y eh, el procurement to pay, que son procesos end-to-end, que los procesos end-to-end tienen que ver con la tecnología BPM y que justamente lo que engloba son procesos integrados de negocios, a diferencia de lo tradicional que mira o miraba los procesos individualizados, departamentalizados, sin relación uno con otro. Y que hacíamos esto para de alguna manera atender mejor las necesidades del cliente. ¿Ok? Entonces vamos a darle el marco a lo que es el order to cash. Dijimos que el order to, o habíamos esbozado, lo vamos a recordar ahora. El order to cash básicamente eh, trabaja con el ciclo del pedido del cliente, ¿sí? Y lo que vendría a ser la gestión del cliente impacta, por lo general, todas las actividades de la empresa, ¿verdad? Porque si bien estamos hablando de toda la operatoria para vender, antes de que yo venda, tengo que fabricar, antes de fabricar tengo que comprar insumos, tengo que contratar gente, tengo que administrar la gente, tengo que administrar información para la producción, para las compras, para las ventas. Entonces, de alguna manera, esto engloba a todas las funciones de la organización. Por lo tanto, va a haber muchas personas de distintas áreas trabajando interrelacionadas, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que más que nunca, entonces tiene que haber una coordinación entre todas esas áreas, trabajando con ese concepto de cliente interno, ¿no? Y de la calidad, como habíamos visto también, de la calidad total. Yo en mi lugar hago lo mejor, lo más rápido posible, porque el que sigue está esperando eso para poder hacer lo suyo, para que el que sigue, entonces es un concadenado de tareas. Lo que me permite que estas cosas, en todo caso, estén limitadas en términos de errores es la automatización. Por eso estos procesos sí o sí tienen que estar automatizados, ¿sí? Vamos a ver las 5 funciones que tiene o que engloba el order to cash. Lo primero es procesar los pedidos. Entonces, automatizar la gestión de los pedidos para poder planificar el aprovisionamiento, ¿sí? Desde que compro los insumos hasta que envío órdenes de compra a los proveedores correspondientes. O sea, esto también va a englobar todo lo que tiene que ver con, no, perdón, no el order to cash, sino que de alguna manera, previo al order to cash, tiene que haber todo un tratamiento de aprovisionarme de insumos para poder fabricar esto que luego voy a vender. La automatización entonces, ¿qué va a conseguir? Reducir errores, bajar costos, ¿sí? Y si yo reduzco errores y bajo costos, libero personas de las tareas de control, de las tareas manuales, y esas personas, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? No es que las voy a desvincular, voy a recapacitar a esas personas para que puedan darle una mejor gestión a sus clientes. Entonces yo voy a tener vendedores que en lugar de visitar un cliente, anotar un pedido y enviarlo a las oficinas centrales para que lo preparen, tengo vendedores que visitan a los clientes para ver qué necesitan, cómo están recibiendo el producto, cómo están abastecidos, cuál es el producto que más les rota, y hacer inteligencia comercial. Y esa inteligencia comercial es la que después me va a servir a mí estratégicamente para ver de qué manera lo satisfago mejor. O si no, también analizar una determinada zona de venta y ver qué clientes potenciales todavía no estoy atendiendo para fidelizarlos, hacerlos clientes y poder incrementar la venta. Entonces, libero tareas manuales para hacer inteligencia comercial, para mejorar relaciones con el cliente. Eso me lo permite la automatización. También voy a obtener una centralización y análisis de datos. Tener todas las bases de datos de los clientes completos y actualizados va a evitar errores. ¿Mm?
está todo automatizado, entonces yo no tengo que ir a buscar nada manualmente, no tengo que ir a mirar nada manualmente. Los sistemas van a capturar esas bases de datos y van a procesar. Por supuesto, ese vendedor que no levanta más pedidos, que no llena más planillas de pedidos, lo que sí tiene que estar haciendo es cualquier modificación del cliente, cambio la razón social, cambio el lugar de donde recibe la mercadería, abrió un nuevo local, lo tiene que informar para actualizar esa base de datos. Entonces, gracias a un correcto análisis de datos, yo puedo presentar informes de gestión, identificar áreas de mejoras, exploto, hago lo que se llama minería de datos, exploto la información. Tercer funcionalidad, la comunicación y la colaboración. Dijimos antes, si las áreas no están coordinadas, cada una no sabe lo que tiene que hacer o lo mejor que tiene que hacer, puede generar errores. Y eso, cualquier error que yo cometa, termina directa o indirectamente impactando en el cliente. Teniendo una herramienta nuevamente automatizada, con funciones de mensajería, porque yo todo depende cómo arme los reportes, cualquier novedad la pueden estar recibiendo en el mismo momento áreas específicas. Entonces trabajo coordinadamente para resolver problemas. Comunicados, resolviendo problemas. La cuarta, capturo la experiencia del cliente. Dijimos, satisfacer las necesidades de un cliente es hoy óptimo, es lo que más necesito. ¿Para qué? Para ver cómo eso lo transformo y le doy una nueva experiencia de ventas. Entonces, satisfacer al cliente sin tener la potencialidad de una herramienta como esta va a ser complejo. En cambio, si yo automatizo todo, no pierdo tiempo, entrego lo que tengo que entregar, en los tiempos que tengo que entregar, con el packaging que tengo que entregar, estoy dándole al cliente una experiencia satisfactoria. Atiendo sus requerimientos. Le digo, cualquier inquietud, conectate con el área de helpdesk o de atención al cliente por distintos canales de comunicación y tengo que dar una rápida respuesta. Ese reclamo, ese pedido, esa inquietud puede llegar a varias personas a la vez. ¿Por qué? Porque está todo automatizado, está todo comunicado. Y última es desmaterialización y gestión de documentos. Ya con con el software, ¿no? Esto lo va fundamentalmente con la potencialidad de un ERP y un CRM, yo voy a trabajar lo que se llama, o poder trabajar la gestión documental, intercambio de documentos, de archivos, y probablemente, más allá de que luego tenga un archivo físico, voy a trabajar con imágenes, voy a trabajar con archivos digitales, voy a proponer escanear la documentación, entonces yo manejo un legajo digital. Para esto, por supuesto, tengo que tener la potencialidad de un software, pero si yo dijimos al principio que difícilmente iba a poder correr un proceso end-to-end si no tenía un ERP, difícilmente, no me lo iba a soportar. Entonces, primer medida, tengo que hacer la inversión, instalar un SAP, un Oracle, un GD Edwards, ir a los procesos automatizados y después tener una gestión óptima de documentos. En lo posible, que sean datos de archivos digitales. Y lo que no, lo que sea físico, porque puede ser que trabaje con un proveedor que me dé la factura en mano, puede pasar, digitalizarla y convertirla o sumarla a un archivo digital. Después hay distintos software donde con un cliente o con un proveedor vamos a intercambiar un dato y que ese dato es un archivo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una orden de compra que no me manda el físico, me manda un dato. Es decir, yo lo veo en una pantalla y ¿qué veo? Un documento que es la orden de compra, pero en realidad
son datos que viajaron por Internet, no viajó un papel, ¿sí? Entonces yo tengo que optimizar esa gestión documental. Entonces hablamos de transformación digital en el modelo Order to Cash. Yo cambio, digamos, entrar al mundo de los procesos end-to-end es una revolución para la empresa, porque es la digitalización de todas las operaciones. ¿Mm? Digitalizar procesos. Para esto seguramente yo voy a tener que trabajar con algo que los que están haciendo sistemas o ya hicieron sistemas, se ve en justamente la segunda parte que tiene que ver con los canales, ¿no? El trabajar con lo que llamamos omnicanalidad. O sea, que yo tenga distintas posibilidades de capturar información, ¿sí? Puede ser un llamado telefónico, puede ser un archivo digital, puede ser un cliente entrando a mi página web, pero todo eso que entró por 3 canales distintos, para procesar la información yo lo tengo que transformar en un solo canal. Por eso hablamos de omnicanalidad. ¿Para qué? Para procesarlo sencillo, porque si no tengo que procesar la llamada telefónica de una manera, el archivo digital de otra y el propio ingreso a una página web por parte de un externo de otra. ¿Sí? Entonces, capturo información por varios canales. Con un software la transformo para procesar por un solo canal. Eso se llama omnicanalidad. ¿Sí? Y eso es lo que me permite, de alguna manera, tener esta revolución o transformación digital. Acá tenemos un esquemita de cómo sería un proceso order to cash. Desde que recibimos un pedido, hacemos todos los controles, registramos, generamos la factura, cobramos, registramos toda la operación, cerramos el ciclo y nuevamente habrá otro pedido y así sucesivamente. Ahora vamos a ver rápidamente un videíto, creo que no lo vimos el otro día, si lo vimos me avisan, porque capaz que se los mostré antes de irnos, de un consultor que nos va a contar un poco de esto que hablamos del order to cash, ¿no? Él le agrega algunos otros condimentos. Ups, ¿dónde estás? Acá. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarme nuevamente. Soy Sergio Álvarez y este es el ciclo Estrategia de Operaciones. Espere que tarda en bajar y queda... Acompañarme nuevamente. Ahí. Soy Sergio Álvarez y este es el ciclo Estrategia de Operaciones. Te dejo aquí mis formas de contacto a través de LinkedIn o a través de Instagram. Y hoy veremos un tema súper abarcativo. ¿Te acordás de nuestro episodio número 7 en donde hablábamos de la Supply Chain Management? Bueno, esto de alguna manera podríamos llegar a decir que es una pequeña Supply Chain Management, porque vamos a hablar del proceso Order to Cash. Un proceso no tan conocido, no tan mapeado, obviamente todos lo llevamos adelante, pero no por ahí con el ordenamiento o la forma sistémica que podríamos hacerlo. Así que, más allá de que lo conozcamos o no, lo que te invito es a compartir algunos conceptos y sobre todo algunas reflexiones que nos puede dejar este proceso. Veámoslo. En primer lugar, el alcance, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, porque nada, son palabras que se usan acá en Argentina, pero bueno, están en inglés, entonces cuando estamos hablando del proceso order to cash, es desde que recibimos la orden o el pedido del cliente hasta que lo entregamos y lo cobramos. Una parte a veces de este proceso se lo llama order to delivery, es decir, desde que recibimos la orden hasta que lo entregamos. Pero en forma más abarcativa es order to cash, hasta que también lo cobremos. Y bueno, y como veremos, tenemos acá cantidad de etapas, cantidad de procesos que intervienen, cantidad de funciones y tal vez cantidad de sectores, depende cómo lo tengamos organizado dentro de nuestra compañía. Así que aquí hay algunos pasitos que nos sugiere alguna bibliografía, entonces vamos a tomarlo como una base, simplemente para poder debatirlo, para poder charlarlo y poder compartir algunas reflexiones finales.
Como decíamos en nuestro episodio número 10, el cliente es el rey, ¿no? Así que todo el disparador de esto, ¿quién es? Es el cliente, ¿eh? Entonces, bueno, es justamente quien nos tiene que hacer escuchar esa voz, ¿eh? La voz del cliente que después penetre en toda la organización y que vaya alimentando de alguna forma este proceso. Entonces, cuando recibimos el pedido, cuando atendemos al cliente para recibir ese pedido, es donde le tenemos que dar especial foco, donde tenemos que escucharlo activa y atentamente. Ahí es donde comienza este proceso. Obviamente luego viene la orden en sí misma, ¿no? Que se materializa de distintas maneras. A partir de esa atención que hicimos en el paso anterior, bueno, se materializa esa orden, puede ser en forma telefónica o vía web o con algún aplicativo o en la misma tienda o con handheld o bueno, de distintas maneras. Entonces, desde ahí es importante que el sistema que tengamos dentro de la compañía pueda tomar esas distintas formas de recibir la orden para su correcto procesamiento posterior. El paso inmediato siguiente es la evaluación crediticia del cliente, ¿no? Por una operación que vayamos a hacer seguramente con crédito, entonces, bueno, ahí viene también el debate, ¿no? El debate entre por ahí el área de finanzas, que está cuidando más ese aspecto financiero justamente y de la credibilidad que se le puede dar al cliente, y por ahí el área comercial en donde está ávida de poder generar y materializar ventas, ¿no? Así que bueno, ese es un debate interesante dentro de las compañías. Lo importante es tener un protocolo adecuado para cada situación y entender bien la situación del cliente, además de la empresa desde ya. El order allocation es dónde colocar una orden. Es todo un tema en sí mismo, ¿no? Imaginémonos solamente por un segundo que somos una empresa que tiene presencia en todo el país, en toda Argentina, y que desde nuestro call center recibimos una orden de un cliente para entregar un pedido en Salta. Y nosotros tenemos un depósito en Tucumán. Entonces, la tentación inicial, ¿cuál es? Bueno, alocar el pedido a nuestro depósito de Tucumán. Fantástico, pero ¿y qué pasa si de repente no hay stock suficiente en Tucumán? ¿Qué tiene que hacer esa persona cuando va a alocar el pedido? ¿Tiene que alocarlo en Tucumán igual, esperando la reposición? ¿Tiene que alocarlo en otro depósito cercano, asumiendo un flete más caro? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar el cliente? ¿Lo pactó eso en el momento de recibir la orden? Bueno, estos son solamente disparadores, preguntas que hay que tener en cuenta y que hay que tener un protocolo muy adecuado para todas esas situaciones. El punto siguiente es el cumplimiento de la orden, ¿no? Es decir, justamente la preparación del pedido, la carga y todo el aspecto documental. Para lo cual, bueno, la tecnología también aquí nos ayuda. Tenemos distintos tipos de almacenes y de pronto podemos tener bodegas automáticas que nos ayudan con esto y que claramente no solamente nos van a ayudar con la eficiencia, sino también con la eficacia, dos conceptos que seguramente vamos a estar abordando en otros episodios y que justamente tienen que ver con el buen cumplimiento del pedido en tiempo y forma. Para entregar aquí, a ver, se pone en juego toda la parte logística y toda la parte de transporte, ¿no? En donde tenemos diversidad de medios de transporte para poder justamente acercarnos hasta el cliente y que tenemos también cantidad de temas a debatir. Por ejemplo, ¿ese transporte lo haremos nosotros o lo haremos en forma tercerizada? ¿De qué manera? ¿Cómo está diseñada nuestra red de distribución? ¿Podremos contratar a operadores logísticos o todo lo haremos nosotros? Bueno, ¿cuáles son los costos que queremos afrontar versus el servicio que queremos brindar? Aquí también se disparan cantidad de temas que hay que tener en cuenta. Obviamente las empresas venden y claramente quieren cobrar, ¿eh? Está perfecto. Y acá lo importante es tener
acceso o permitir el acceso a diversidad de medios de pago al cliente, ¿no? De cobro para la empresa. Hoy justamente los pagos electrónicos están súper, yo no diría en boga, sino justamente como una tendencia que se va a estar acentuando cada vez más y hay que estar presente también con esa metodología. ¿Y dónde comenzamos? Con el cliente. ¿Y dónde termina este proceso? Con el cliente, con el servicio posterior. No alcanza solamente con entregar y cobrar, sino también mantener una buena relación con los clientes, y darle ese servicio posterior, ese servicio postventa, para quitar todas las dudas y poder brindar un servicio justamente acorde a las expectativas del cliente o incluso superándolas. Así que bueno, como vemos es un proceso súper abarcativo, con cantidad de temas, cantidad de funciones, cantidad de tiempos y cantidad de costos que pueden estar ahí. Así que el tema es, más allá de lo que acabamos de ver, el tema es cómo lo tenemos organizado en nuestras empresas, en nuestras compañías. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo tenés organizado? O sea, viste la cantidad de funciones que hay, entonces, ¿lo tenés organizado todo esto, todo este proceso en una única área? O tal vez lo tenés distribuido en varias áreas. Y si fuera así, ¿cómo es la coordinación, esa coordinación horizontal entre todos esos sectores, entre todas esas funciones? ¿Tenés bien mapeado el proceso? ¿Ya lo hiciste? ¿O crees que por ahí hay alguna oportunidad de mejora? ¿Pudiste identificar que hay cantidad de costos que si no lo tenemos bien mapeado, probablemente estén ocultos y entonces, claramente, si no los vemos, no podemos actuar? Y tal vez estamos prometiendo algún tiempo de cumplimiento con el cliente y si por ahí analizamos bien nuestro proceso, por ahí podemos tener tiempos menores y ser más competitivos. Así que creo que esto afronta cantidad de oportunidades de análisis y oportunidades de mejora. Así que bueno, si crees que puedo ayudar en algo. Bueno, hasta acá porque después nos va a querer vender sus servicios y no es lo que nos interesa. Bueno, el video me parecía interesante que lo vieran, mostrárselo porque amplía algunas de las cosas que nosotros estuvimos conversando, ¿no? Por ejemplo, el allocation, que tiene que ver justamente desde dónde voy a despachar, si tengo varios centros de distribución, el centro de atención al cliente, cómo capturo, cómo investigo. Entonces, es un proceso bastante interesante para poder ser más eficiente, ¿sí? Yo les diría que hoy una empresa que quiere ser eficiente y atender claramente las necesidades de sus clientes, tiene que tener sus procesos automatizados, tiene que tener un buen monitoreo, tiene que tener un buen control de los procesos. Eso lo vamos a empezar a ver desde la semana que viene, ¿no? Para la segunda parte. Todos los sistemas que yo voy a utilizar para monitorear esa calidad que vimos antes, ¿no? Que es lo que yo necesito, garantizar que le estoy dando calidad. Pero si no tengo procesos integrados, si no tengo procesos automatizados, como dice acá, ¿no? Bien mapeados, eh, teniendo en claro cuáles son, si hay costos ocultos para eliminarlos, si los tiempos están optimizados. Bueno, todo eso me lo va a permitir este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, ahora vamos a la otra parte, al procurement to pay, que es como verlo desde el otro lado, ¿no? Esto va a tener que ver con todo lo relacionado a el proceso de abastecimientos. Lo interesante de ver es que ambos, ya sea el order to cash, la palabra lo indica, ¿no? Order to cash, efectivo, y el procurement to pay, ¿no? Terminan en lo financiero, con lo cual la función de finanzas está de alguna manera englobando toda esta gran operación. Porque por un lado, yo tengo que todas las ventas cobrarlas para que justamente tener
la administración de los fondos para que cuando yo haga el proceso de abastecimiento pueda pagar. Y demás está decir, no solo los insumos y todo lo que necesito para abastecerme, sino los sueldos, sino los impuestos, sino las publicidades y los otros gastos. Entonces, para conceptualizar lo que tenemos que entender es que el procurement to pay va a facilitarnos la automatización de la cadena de abastecimiento, concretamente las compras de la compañía, ¿sí? Hay compañías que a esto lo hacen un poquito más grande y como mencionó el señor al principio del video, hablan de la supply chain management, ¿no? Toda la cadena de abastecimiento. También acá es clave, ¿sí? El flujo de trabajo que se origine básicamente en algo, el flujo y la comunicación, y acá vamos a escuchar hablar de los catálogos internos del sistema. ¿Por qué son importantes los catálogos internos del sistema? Porque todos los insumos que yo necesite para un proceso productivo, los voy a tener en un almacén, los voy a tener en el stock, ¿sí? Estoqueados. Y eso lo tengo que tener individualizado por número de artículos. Y eso va a estar en un catálogo de artículos. De la misma manera que cuando yo fabrique y ya tenga el producto terminado para vender, eso también va a estar, digamos, estoqueado, almacenado en otra parte del almacén, porque nada tiene que ver los insumos que necesito para fabricar que el producto terminado. Van a estar todos en un gran almacén, pero tabicado. En un lado van a estar los insumos, en otro el producto terminado. Y también voy a tener un catálogo, ¿sí? Piensen ustedes cuando ustedes hacen una compra online, entran por o código de artículo o nombre del artículo y les dicen si hay stock o no hay stock. Eso es, ustedes están consultando un catálogo online, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar acá. Entonces, es fundamental la comunicación y el flujo entre los catálogos internos del sistema, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué es lo que va a estar adentro de un procurement to pay? Lo mismo que hubieran encontrado ustedes en un proceso manual de compras. Dijimos, acá no hay misterio, no hay, lo único que hay es automatización, hay optimización, hay eficiencia de un proceso que antes se hacía a mano. Entonces, ¿cuáles son las tareas más importantes que hay dentro de un procurement to pay? Yo voy a tener que determinar las necesidades de mis clientes internos, quiénes son mis clientes internos si yo estoy manejando el abastecimiento, y probablemente la planta y los otros sectores de la compañía que compran cosas, un mouse, una computadora, una silla, eso no se usa para fabricar, pero también en las organizaciones se compran. Entonces, tengo que asegurarle el abastecimiento a esas personas, tengo que seleccionar los proveedores para enviarles cotizaciones. Una vez que estos proveedores hagan esas cotizaciones, las tengo que analizar, porque por normas de control interno y de transparencia voy a pedir varias. Luego voy a emitir el formulario más importante que tiene este proceso, que es el order to cash. Eh, Perdón, el order to cash. Se me mezclaron entonces. La orden de compra, el formulario, así como teníamos nota de pedido en el order to cash, eso es lo que quería decir, se me mezclaron todas las fichas. En este proceso, el documento más importante es la orden de compra, porque es la formalización de la necesidad de comprar. Por un lado, yo voy a poner todo el detalle de lo que quiero comprar y el proveedor me lo va a devolver y me va a decir, el precio es este, el plazo de pago es este, la calidad que te entrego es esta, te hago una entrega total o parcial, te lo entrego tal día, te doy tanto plazo para pagar. Todo eso va a estar en una orden de compra. La orden de compra hace de contrato entre las partes. Cuando yo la acepto, estoy aceptando todas las condiciones que el proveedor me puso. Y cuando la aceptamos, el proveedor me garantiza que me va a entregar la mercadería a ese precio, a ese plazo de pago y en esa fecha. Luego, voy a tener que generar tareas para recepcionar la mercadería, ¿sí?
Si eventualmente a esos productos que me están entregando hay que hacerles control de calidad, también tendré que ver cómo aseguro esos controles de calidad. Después voy a tener que registrar los pedidos, estoquearlos, ingresarlos al stock. En el paso posterior, el proveedor nos enviará la factura, se revisará, se controlará la orden de compra con la factura y con lo que ingresó, se habilitará, se dejará lista para el pago y después el día que vence esa factura habrá que hacer todos los procesos para cancelar la obligación con el proveedor. Todo esto es lo que normalmente tenemos en un procedimiento de compras, o teníamos cuando manejábamos esto departamentalizado, sectorizado, y ahora lo hacemos automatizado, todo junto. De nuevo, ganando eficiencia como ganábamos en el otro proceso. ¿Sí? De no hacerlo, seguiríamos arrastrando problemas que solíamos ver en yo hice muchos años auditoría y de procesos, auditoría, no la auditoría de la contable, sí, pero sí auditoría de procesos, y cuando uno auditaba el proceso de compra o los almacenes, solía encontrar con procesos separados, ¿eh? No automatizados, sino manuales, estos errores que mencionamos acá. Errores de stock, falta de trazabilidad de las operaciones. Yo no podía identificar un producto que ingresó, cuándo fue a la producción y en qué producto terminado salió. Mucha intervención manual, una gestión ineficiente de la información, integración o desintegración de procesos y sistemas, demoras en el tratamiento de los pedidos de los clientes internos, mala definición del alcance del proceso, mantener compartimientos estancos y falta de visibilidad. No había un proceso end-to-end, dónde comenzaba, dónde terminaba. Bueno, lo que me permite este sistema de Procurement to Pay es evitar todo esto. Entonces yo obtengo mejores prácticas. Puedo definir compras guiadas a través de reglas de negocio. Yo le puedo definir una regla de negocio a través de un software, automatizar el control de la autorización, por ejemplo, y me olvido. Y sé que una compra de determinado monto no va a seguir adelante si no tiene los perfiles de usuario que la tienen que aprobar. Eso es definir una regla de negocio. O definir un stock máximo. Entonces, si alguien quiere comprar más de determinado producto, va a tener, el sistema lo va a frenar y va a tener que tener una autorización superior. Eso está definido en una regla de negocio. Análisis de costos, ahorros en las compras, fortalecimiento del control de los proveedores, reducción de errores en los procesos, ya casi muy poca carga manual, reducción en los tiempos de cumplimiento del pedido, integración efectiva con los sistemas RP de la organización, y entonces hay creación de valor a través de la mejora en la comunicación. Mencioné solo algunos, acá es la mayoría de las mejoras que podemos obtener. ¿Cuáles son las etapas? Al igual que hablamos antes, las mismas que en un proceso normal de compra. Yo primero tengo que determinar la necesidad de comprar y controlar el pedido. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que hacer un pedido? Recuerden, estamos hablando de reponer insumos que yo uso para un proceso de fabricación. Entonces, ¿cómo hago? No voy a ir todos los días a mirar en el almacén cuánto hay para ver si tengo mucho o tengo poco. Eso por un lado. Por otro lado, no puedo llegar a la peor situación que la fábrica me dice, bueno, para hoy necesito estos insumos, o para esta semana, si me los piden, esta semana vamos a fabricar estos productos, necesito de estos 3 insumos, esto y esto, y que en el almacén le digan, uy, no hay más. Eso nunca puede pasar porque separaría la producción. Sería una tragedia. Entonces, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo lo automatizo? Bueno, normalmente siempre existió ciertas definiciones que yo tengo que poner en cada uno de los artículos, que son el stock mínimo, el stock de seguridad y el punto de pedido. El stock mínimo es un indicador que surge de un análisis de los consumos
la producción, y esto lo hace un departamento en las empresas que está siempre en el área de producción, que se llama ingeniería de procesos. Entonces esta gente analiza el consumo de cada uno de los insumos a lo largo del tiempo y dice, bueno, yo sé que se consume tanto por día. Después le pregunto a compras, cuando vos tenés que comprar este producto, ¿cuánto tardás desde que yo te aviso hasta que hablas con el proveedor, negociás y el proveedor nos entrega? Supongamos que compras me dice, todo ese proceso dura 20 días. Perfecto. Entonces yo lo que tengo que tener mínimo es un stock de 20 días. ¿Por qué? Porque cuando llego a 20 días, le aviso a compras, hace todo el circuito con el proveedor entrega y nunca me quedaría sin stock. ¿Ah? El stock mínimo, lo que dure reponer ese producto. Obviamente todo automatizado, ¿sí? Y que cuando llega el stock a 20 días, el equivalente a 20 días de consumo, dispara un pedido que le llega directamente a compras. ¿Mm? Ahora, eso ustedes se darán cuenta que es muy finito, es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque cualquier imprevisto me quedaría sin stock. Entonces le agregamos lo que se llama el stock de seguridad, que tendrá que ser un análisis de quién es el proveedor, en qué rubro estoy, para ver cuáles pueden ser unas demoras razonables. Supongamos que puede haber 7 días de demora. Entonces yo le agrego 7 días más. Entonces, ¿cuándo dispararía el pedido? Cuando llego a 27 días. Y eso se llama punto de pedido. Entonces yo parametrizo todos los puntos de pedido y el sistema trabaja solo. Después habrá que ir viendo estadísticamente si esos puntos de pedido están bien o están mal definidos. Eso se irá puliendo cada 2 o 3 meses. Pero entonces el proceso va a iniciar cuando compras se entere que le llega un aviso de almacenes automático porque se llegó al punto de pedido de un determinado artículo. Se va a controlar el pedido, que no exceda, todo esto lo hace el sistema, de nuevo, antes se hacía todo manual, que si es una compra de determinado monto, esté dentro de las autorizaciones y ahí se iniciaría el proceso. El proceso es seleccionar un proveedor. Para eso yo tendré que tener un buen catálogo de artículos, de proveedores y de artículos. Entonces, voy a decir, estos son proveedores de químicos, ¿sí? Bueno, de acá voy a tener que elegir 3, 4 proveedores para enviarle un pedido de cotización de acuerdo a lo que acabo de recibir. Todo esto que yo les estoy contando, un procurement to pay lo hace automáticamente. Tiene reglas de negocio para que automáticamente haga todo esto. Entonces se le envía un pedido de cotización al proveedor, el proveedor analiza, ve sus stocks, sus precios, sus posibilidades, y nos va a enviar un pedido de cotización, una oferta de cotización. Y todo esto va a ser digitalmente, o ingresa a mi sistema y lo coloca ahí. Estas son las potencialidades que tienen estos software. Yo voy a elegir entre varios proveedores cuál es la mejor opción entre distintas variables, porque no siempre voy a elegir el precio. A veces tengo que ver, precio es más barato, pero ¿cuándo me lo entrega? Y mañana. Y el otro, y este es más caro. No, perdón, este es el más barato. ¿Cuándo me lo entrega? Dentro de un mes. Y este es bastante más caro. ¿Cuándo me lo entrega? Mañana. Y yo lo necesito urgente. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que pagar más, o tiene otra calidad, o me da más plazo para pagar. Entonces hay una mezcla de variables que un sistema me va a ayudar a encontrar cuál es la mejor opción. Cuando encuentro la mejor opción, emito la orden de compra y le aviso al proveedor. Che, le envío digitalmente. Esta, ya está, ya cerramos el negocio. Ahora prepara la mercadería y mándamela. Cuando el proveedor hace todas sus preparaciones, me va a enviar la mercadería con un flete. Eso va a llegar a un área que se llama área de recepción y ahí van a verificar la mercadería que llega con la orden de copy. En su pantalla, la persona que está en recepción mirará la copia digital de la orden de compra, dirá 20 unidades, 20 unidades, está todo bien,
lo aceptará. Si tiene que controlar la calidad, pasará a un sector que estará continuo, donde van a hacer las pruebas que se requieran, químicas, físicas, de fuerza, de tamaño, para ver si cumple, y si cumple, se le da ingreso al stock. Si no cumple, la calidad es un tema muy delicado, y si hay errores o hay discrepancias en la calidad, lo que dicen los manuales es que la mercadería debiera rechazarse. ¿Por qué? Porque una vez que yo ingreso una mercadería que no cumple con toda la calidad, eso se va a mezclar con otras cosas que sí tienen calidad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Entonces, ante un error, y además es delicado si yo fabrico un artefacto mecánico o electrónico, si fabrico un alimento, si fabrico un medicamento, no me puedo arriesgar a poner un insumo que sea de distinta calidad en mi stock, porque estaría generando un daño adelante. Y por último, vamos a recibir la factura, que seguramente también la recibimos digitalmente. Se va a controlar todo, con todos los datos que hay en el sistema, automáticamente, y eso va a pasar a quedar listo para el día que venza la factura ser abonada. El día que venza la factura, el sistema capturará, se verá si se paga con un cheque electrónico, con una transferencia, con una acreditación en cuenta, y ahí cerramos el circuito. De la misma manera que se hacía manual, pero todo lo que yo les estuve contando lo está haciendo un sistema con información digital, con acceso al software, todo automatizado. Esto es el pago de la factura, que ya lo habíamos visto. Entonces, conclusión, la importancia de este proceso de Procurement to Pay no radica solo en la cadena de abastecimientos, sino que el proceso es fundamental para el que viene, que es el order to cash, porque si los productos no llegan a tiempo, corremos el riesgo de incumplir pedidos por no poder fabricar. Entonces, por eso hablamos de un proceso end-to-end, con una partecita order to cash y una parte procurement to pay. Las dos cumplen, las dos hacen de vínculo. Este sería el mismo circuito, que es similar a lo que vimos antes, y quiero que vean este video. Esto es un software que está en el mercado, se llama eBay Place, capaz que alguno trabaja con esto, y es un software, un procurement to pay, que maneja digitalmente toda la cadena de abastecimiento. Este es un video, digamos, promocional que use. Bueno, yo conocí a la gente de la empresa y se los pedí. Ellos lo usan para promocionar sus servicios, pues van a ver que está muy marketinero para vender, pero explica bastante bien qué sería y para qué sirve. Entonces, veámoslo. eBay Place. El primer especialista en SRM. El futuro en la integración empresarial se lo brindamos hoy. ¿Por qué eBay Place? eBay Place es el primer especialista en Supplier Relationship Management que ha desarrollado un original y singular SRM, 100% a través de Internet, que integra a las empresas con sus proveedores, optimizando los procesos de compras, abastecimiento, administración, pagos y gestión integral del gasto. eBay Place se integra al ERP de la empresa y lo complementa brindando tangibles beneficios. Además, le ofrece flexibilidad y rápida implementación. Solo el primer especialista en SRM puede ofrecerle todas las ventajas siguientes: visibilidad y transparencia, acceso online a todo el proceso desde el requerimiento al pago acorde con las mejores prácticas actuales. Integración plena con los principales ERP del mundo, SAP, Oracle, GD Edwards, etc. Incluso es integrable a sistemas legacy. Sin licencias ni necesidad de infraestructura, 100% online. Todas las prestaciones desde cualquier PC conectada a Internet. Sin límite de usuarios, tanto en empresas compradoras y proveedoras.
Rápida implementación. En solo 2 meses puede estar obteniendo beneficios. Simplicidad de uso. Interfaz intuitiva. Alto ROI garantizado por la inversión inicial marginal y captura inmediata de ahorros. Liderazgo, enfoque y especialización. Este sistema es avalado por la IBM, quienes lo recomiendan. Con eBuyPlace, siempre está a tiempo para obtener los beneficios del SRM. eBuyPlace permite mostrar parte de la información del ERP a los proveedores, quienes interactúan con el sistema, lográndose con ello eliminar actividades de no valor agregado o transferirlas a los mismos proveedores. eBuyPlace, las 3 tecnologías para la gestión estratégica de las compras en una. eSourcing, negociación electrónica. Licitación electrónica incluyendo todas las modalidades de subasta inversa electrónica. eProcurement, aprovisionamiento electrónico. ePortal de proveedores, gestión de la interacción con los proveedores. Beneficios del sistema eBuyPlace. Reducción de costos. Las herramientas de negociación disponibles le permiten reducir sus costos de adquisición de productos y servicios. Trazabilidad de compras. El sistema documenta automáticamente la negociación, permitiendo la trazabilidad y mejorando la transparencia. Proceso optimizado. El sistema está basado en las mejores prácticas, ahorra tiempo al usuario y automatiza tareas sin valor o las transfiere a los proveedores. Este sistema es utilizado por las principales empresas de Latinoamérica, tales como en financieras, Banco Itaú, en laboratorios, Behringer, en industrias, Cervecería Quilmes, Unilever, Kraft, Conaprole, Sancor, Philip Morris International. En servicios, Transportadora de Gas del Sur, TGS, Argentina. En maquinarias y equipos, Faining, Chile. En prensa, Grupo Clarín, con sus 29 sociedades, entre otras grandes empresas. Comience a capitalizar los beneficios de eBuyPlace, el primer especialista en SRM. En solo 2 meses puede resolver los problemas que quiso solucionar en los últimos 10 años. eBuyPlace, el complemento ideal al ERP de su empresa. eBuyPlace. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con los procesos end-to-end. Después les voy a subir los videitos porque son bastante, a mi modo de ver, didácticos, ¿no? Explican en algo real. Este es muy real, realmente lo usan muchas empresas en Argentina, en Latinoamérica también, pero bueno, en Argentina sí, porque es una solución a todos esos problemas, ¿sí? A la compra, a la administración automática del stock, a la administración de la cuenta corriente con el proveedor. El proveedor no tiene que estar llamando por teléfono para ver cuándo cobra la factura, entra a su cuenta corriente, si hizo 10 facturas, ve en qué estado están las 10 facturas, si hay alguna que nosotros como clientes todavía no contabilizamos, no la va a ver, entonces ahí sí me va a decir, che, la factura 120 que te mandé la semana pasada no la veo en tu sistema, ¿qué pasó? Y ahí yo le diré, todavía no me llegó, voy a reclamar. Si hay un reclamo de calidad o algo está mal, yo le voy a poner la factura está pendiente de pago porque vos me tenés que mandar una nota de crédito. Él lo va a ver y va a hacer la nota de crédito para que rápidamente cobrar. O sea, se agiliza un montón la operación. Bien, vamos a ver rápidamente los temas que estuvimos viendo nosotros los viernes, en realidad. Y en realidad nosotros básicamente estuvimos viendo 4 temas principales a través de los distintos viernes, porque algunos nos llevó más de
más de un día, como fue en este caso. Lo primero que arrancamos viendo nosotros fue análisis de procesos. ¿Mm? Entonces ahí vimos los procedimientos con la metodología, las distintas partes de esa metodología, las distintas etapas. Eso está todo ahí hay un PDF que habla de todo de análisis de procesos. El segundo tema que vimos fue el de estrategia de procesos. Y ahí recuerden, nosotros vimos qué cosas teníamos que diferenciar para ver de qué manera atacar un proceso. Arrancábamos diciendo, bueno, una cosa es analizar un proceso de servicio y otra cosa es analizar un proceso de producción. Y ahí vimos que había distintas maneras, ¿no? Si yo estaba hablando de un proceso de producción, tenía que ver cómo iba a distribuir esa producción físicamente, qué iba a hacer, qué posibilidades tenía en cuanto a fábrica. Iba a fabricar, iba a ser una producción masiva, iba a ser una producción por lote, iba a ser una producción más personalizada. Bueno, en función de eso, iba a ser cómo yo iba a encarar el proceso. ¿Sí? Después, si era de servicio, nosotros dijimos, bueno, lo primero que tengo que ver si voy a trabajar en un proceso de servicio es cuántas veces me voy a poner en contacto con el cliente y cuánta intensidad va a tener cada una de esas veces que yo me conecte con el cliente. Y en función de eso habíamos definido 3. ¿Se acuerdan? Había una opción que era de trastienda, que tenía poco contacto con el cliente, por lo tanto era muy estándar el servicio. Eventualmente me podía, pero muy eventualmente me podía pedir algo distinto. La oficina híbrida, que era justamente, había algo de contacto con el cliente y había alguna posibilidad de que algo sea distinto. Y el mostrador, que era todo lo contrario. Había mucho contacto con el cliente y el cliente participaba mucho, con lo cual la posibilidad de que sea algo estándar era inexistente, casi que tenía que ir haciendo una atención a cada uno, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿para qué me servía? Y para ver cómo yo diseñaba el proceso, porque voy a tener que ver la cantidad de recursos y la calidad de recursos, ¿sí? No es lo mismo la gente que yo tengo que poner, el recurso humano, con la capacitación que tengo que tener para un proceso demostrador que uno de trastienda. Hablábamos también de la flexibilidad de los recursos, hablábamos que tenía que ver la intensidad de capital, las máquinas, la flexibilidad de los recursos, acuérdense que tenía que ver con qué posibilidad tengo yo de, frente a cambios en el proceso, adaptarme rápidamente a poder cambiar de máquina o a poder cambiar de persona. ¿Sí? Si tenía esa posibilidad, tenía flexibilidad. Si no podía, el proceso era tendiendo a ser inflexible. O sea, mira, está armado así, no puedo cambiar nada, porque no tengo gente más capacitada y no tengo máquinas más especializadas. Después hablamos que lo terminamos de ver la clase anterior, todo el tema de medición y monitoreo, que dijimos que era fundamental. Si yo automatizaba y no me quedaba otra que automatizar, porque el mundo iba hacia eso, iba a generar un montón de información que había que administrar. Entonces, ¿cómo me daba cuenta cuando el proceso estaba bien o no estaba bien y se iba? Justamente, yo le pierdo un poco el foco y no puedo dejar de chequear que el cliente esté satisfecho. Entonces dijimos, bueno, para eso tengo que monitorear. ¿Y qué voy a monitorear? Calidad, dijimos, ¿no? Hablamos de que la calidad es lo más importante que hay que monitorear, que la calidad la definía el cliente, que el cliente iba a encontrar o no defectos, y que dijimos que un defecto era algo que ocurría, que no tendría que haber ocurrido, no estaba previsto, ocurrió, pero que de ninguna manera nos podíamos permitir que vuelva a ocurrir. Entonces, eso era un defecto y estaba definido por el cliente, no por mí. Estaba definido por el cliente, salvo
las cuestiones, digamos, de características técnicas que yo puedo saber, ¿no? Esto, mira, tenía que tener estas características y no las tiene. Si no lo cambio, si no lo rompo y lo hago de nuevo, y el cliente se va a dar cuenta, ¿sí? Pero después yo podía haber hecho todo perfecto y el cliente, por alguna de las distintas cuestiones, acuérdense que tenía que ver con la calidad, podía decir, esto para mí no tiene calidad, porque no le doy valor, porque no veo que tenga un servicio de postventa, y el producto capaz está perfecto. Entonces se hace complejo atender la calidad con todas esas variables. Entonces yo tenía que ir a trabajar con procesos de calidad total, ¿eh? Por eso hablamos de la Total Quality Management, ¿sí? Vimos los principios, ¿eh? El foco en la satisfacción del cliente, la mejora continua. Después hablamos de las normas ISO, que era para un poco darle forma a todo lo que era internacional, porque yo, ¿cómo hacía cuando quería trabajar con distintos países? ¿Qué me tenía que aprender la calidad de cada uno? Es inviable. Entonces, para eso nacía un organismo internacional que administraba la calidad, ¿sí? Eso, de ahí surgen las normas ISO. Y después vimos los procesos automatizados que terminamos hoy. Estos procesos que, de alguna manera, según la filosofía o siguiendo la filosofía de Business Process Management, de procesos integrados de negocio, era lo único que me podía eh, asegurar de alguna manera una satisfacción en el cliente desde el trabajo que yo puedo hacer, ¿sí? De todo lo que yo como compañía puedo hacer. Yo hay un montón de cosas que puedo hacer y otras que, bueno, el cliente todo eso lo evaluará como calidad o no, ¿eh? Yo lo único que puedo es definir bien y seguir invirtiendo plata, tiempo en mejorar los procesos, mejorar las calidades. Eh, esta digitalización, esta automatización, estas redes, estos canales electrónicos que hoy son la manera en la que se transa las operaciones comerciales, nos lleva a tener que automatizar estos procesos, ¿sí? Y estos procesos automatizados se llaman end-to-end, ¿eh? Porque abarcan toda la compañía, de principio a fin, y están integrados, automatizados. Y eso es un poco lo que, a grandes rasgos, los temas que estuvimos viendo, los temas sobre los que yo ya le pasé preguntas al profesor Torchan, y como les decía, él armará el parcial y verá cuál va en cada tema. Eso ya es un tema de cómo lo decide él, ¿sí? Por supuesto que de acá al día del parcial, en la medida que estén consultando, leyendo y les aparezca alguna duda, eh, pueden consultarme a través del Classroom. Estoy leyendo esto, me apareció esta duda, por supuesto que sí, háganlo. Eh, a veces estoy trabajando y lo veo y lo contesto rápido, a veces estoy en alguna reunión y no estoy con la máquina, pero seguro se los contestaré en no más de 24 horas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, ustedes? No, profe. Yo tengo una duda. A ver. Eh, Hubo una, no sé si se acuerda, una clase que vimos un tema que no teníamos que ver, que lo tenía que explicar el otro profe. Eh, no recuerdo, o sea, teníamos que seguir el cronograma y había una confusión del tema. ¿Se acuerda? Control interno. Sí, yo tengo acá que era el segundo power, que es el que se llama Administración de los Procesos de Negocio, Análisis de Procesos. Porque lo que me acuerdo que, es más, me escribió Torchan eh, y me dijo, no me mandes preguntas de esto, era de controles, de control Los controles. interno. Ah, Eso me dijo y no le mandé.
Porque sí, yo lo tenía, por lo general yo explico controles, se ve que este cuatrimestre yo no me di cuenta y lo tenía diagramado él. Entonces Claro, ahora sí, me dijo, no me mandes preguntas de controles porque yo lo expliqué yo. Bueno, ok. claro, está bien, está bien. Porque por ahí en el cronograma figura como que lo tiene que dar, como que lo tenía que dar usted y al final lo terminó dando el otro profe. Sí, puede ser. A veces él es el adjunto del curso, así que él elige y a veces no, capaz que Sí, se le pasó o yo o me lo dijo realmente y a mí se me pasó, no podría asegurarlo. Lo que no, sí está bien. sé que me dijo, me escribió hace un par de días y me dijo, no me mandes preguntas de controles porque lo expliqué yo. Así que le dije, listo, ok, no hay problema. Está bien, gracias, profe. No, por favor. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Otra inquietud? Nada, profe. A estudiar, a leer y a estudiar. ¿Mm? Por suerte sí, ya rendí ayer, así que me queda libre para estudiar hasta el martes. Bueno, bueno. Si leen, si estudian, no es una materia complicada. Hay que leer, eso sí, hay que leer, pero no es una materia complicada. Bueno, dejamos acá, si les parece. Eh, de nuevo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriben y sin ningún problema, estamos para eso, se las voy a estar contestando. ¿Sí? Nos vemos nosotros el próximo viernes, que ya vamos a arrancar con un tema nuevo, seguramente eh, los El, modelos de control. ¿Sí? ¿Perdón? el martes no va usted, el parcial. No, el examen lo toma Torchan. Bien, bueno, nos vemos en todo. Buen fin de semana. Dale, profe, gracias. Nos vemos el viernes.